Buenos días, señoras y señores, nuevamente con una nueva invitada especial en nuestro medio de comunicación y en nuestro programa Pulso Informativo. Hace pocos días el presidente Lenín Moreno Garcés cumplió un año de gestión administrativa como presidente constitucional de la República del Ecuador. He pedido que por favor nos acompañe la señorita gobernadora de la provincia de Imbabura, Marisol Peñafiel, para hacer también una especie de balance de lo que ha significado la presencia de Lenín Moreno en el gobierno y lo que ha significado la corresponsabilidad del presidente con respecto a la zona norte del país y concretamente de la provincia de Imbabura. Así que muchísimas gracias, Marisol. Lo dicho, ¿cómo podemos calificar este año del gobierno de Lenín Moreno Garcés? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad. Creo que ha sido un proceso de transición que nos ha permitido, por un lado, profundizar procesos democráticos, por otro lado, igual profundizar la institucionalidad y en otros recuperar esa institucionalidad. Creo que son dos elementos positivos. Luego, creo que también nos ha permitido, con esta convocatoria del diálogo, llegar a otros sectores, es decir, sectores que en un momento determinado del accionar del poder público tomaron cierta distancia y recuperamos esa cercanía con actores de la sociedad civil, con organizaciones de trabajadores, con organizaciones de mujeres, con organizaciones juveniles, es decir, con una diversidad. Y esto me parece que es un elemento importante que permite, como lo dije, fortalecer el proceso democrático y la institucionalidad en el país. Eso conlleva también a que el ejercicio y la ejecución de la política pública tenga precisamente que esos referentes que demandan el accionar, la atención del Estado, pueda estar enfocado precisamente a cumplir con la ejecución de esa política pública y eliminar las grandes brechas de desigualdad e inequidad que existen. Luego creo que hay otro elemento fundamental que también hay que profundizar y señalar que ha sido importante. Les señalaba la recuperación de estos sectores que en un momento determinado tomaron distancia o tomamos distancia como gobierno. En ese marco, esta convocatoria al diálogo igual permite tener como resultado una consulta popular. Y esa consulta popular implementada también recupera otro de los ejes y profundiza otro de los ejes con los cuales iniciamos como organización política, que es el combate a la corrupción. Entonces me parece que son elementos fundamentales en una transición dura, complicada, difícil, tanto en lo político como en la ejecución de la política pública. Claro. Marisol, si me permite, Marisol Peñafiel es una mujer política que ha estado en varias funciones públicas, incluida la propia Asamblea Nacional Constituyente, es decir, está, digamos, en un escenario de conocimiento muy profundo. Es más, fue funcionaria también y exasambleísta en la época del expresidente Rafael Correa. Y hoy ya con la presencia de Lenín Moreno, ¿se encuentran diferencias en cuanto a su actuar? Bueno, creo que hay una diferencia de estilo. Creo que el principio de un proyecto político sigue siendo firme. Creo que hay algunos temas que tendremos que seguir discutiendo, como siempre lo hemos hecho. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Interior, creo que el tema de la reforma económica, tributaria y fiscal tiene que ser resultado de un producto también de reconocer hacia dónde apunta la propuesta del modelo económico. Yo siempre señalaré que el modelo económico tiene que apuntar a garantizar los derechos consagrados en la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución? Que ese modelo tiene que ser redistributivo, que ese modelo tiene que garantizar los principios para consolidar el buen vivir y por lo tanto ese modelo tiene que ir a apuntar a aquello. Hay una propuesta planteada, la Asamblea tiene un gran reto de debatirlo al interior con responsabilidad. Yo fui parte de una asamblea, sé cómo se produce el debate y creo que eso nos va a permitir tener un documento, insisto, con un debate con responsabilidad que apunte precisamente a cumplir ese objetivo.
Creo que en esa medida iremos fortaleciendo precisamente el proceso político, el proceso bajo el cual también se llega al poder. Uno le dice al pueblo ecuatoriano qué es lo que va a hacer en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la aplicación de la política pública, y por lo tanto creo que ese es uno de los elementos que ahora mismo nos convoca a los actores políticos, a la sociedad en su conjunto, y muy personalmente siempre insistiré en que hay una hoja de ruta y hay un pilar fundamental que se llama Constitución de la República. El artículo 3 en el numeral 5 de la Constitución nos dice: ese modelo tiene que garantizar el derecho de las grandes mayorías, eliminar las brechas de pobreza, nos dice que tiene que ser redistributivo y de cumplir esa función social. Correcto. Ahora, una situación que usted manifestó también es el tema de la corrupción, que lastimosamente en nuestro país un poco como que está estigmatizado por los hechos que se han dado. Pero el tema de la justicia, usted es abogada, Marisol, un poco contribuye a esta lucha que se ha emprendido por parte del gobierno en forma aparente, digamos, porque las situaciones siguen estando ahí, pues se van descubriendo cosas. Recientemente ya saltó, yo decía, una mancha más al tigre, como es el tema de la concesión de frecuencias para radio y televisión, en donde hay ciertos beneficiarios de una acción que aparentemente era transparente. Bueno, creo que el acceso a la justicia no tiene nombre ni tiene apellido. Creo que el combate a la corrupción igual tiene que ser, sea quien sea, venga de donde venga, sea en el gobierno anterior, del cual igual se ha establecido algunas responsabilidades, o del gobierno actual, del cual también pueden establecerse algunas responsabilidades. Es decir, esto, insisto, no tiene dedicatoria, tiene que cumplirse por un principio fundamental: la ética pública, la responsabilidad, el acceso a una justicia sin dilaciones, a una justicia que cumpla principios como la inmediatez, la celeridad, pero sobre todo la oportunidad. Por lo tanto, creo que hay unos mecanismos. Yo a veces se pierde la esperanza, ¿no es cierto? Como dice Galeano, hay que cogerle del suelo para volver a recuperar esa esperanza. Pero con Rosana Alvarado en el Ministerio de Justicia, ¿se genera confianza? Yo tengo, bueno, ahí hay doble, el tema del Ministerio de Justicia juega un rol fundamental, no tiene nada que ver con el tema de la administración y la aplicación, porque recuerde usted que hicimos una reforma institucional y el Consejo de la Judicatura cumple esa función, ¿sí? Entonces, creo que hay un fortalecimiento, se recupera institucionalidad, pero por supuesto, el ejercicio y ejecución de cómo usted aplica la norma está realizado por personas, y esas personas también tienen que dar cuenta de su acción o de su omisión para el cumplimiento precisamente de lo que dice la ley. Porque como yo les señalaba, para todo hay una hoja de ruta. La ley manda, prohíbe y permite. Claro. Y por lo tanto, quienes son los encargados de que se cumpla lo que manda la ley, que permita lo que manda la ley y que ejecute lo que manda la ley, son esos funcionarios que tienen precisamente que dar respuesta. En ese marco creo que si bien recuperamos igual todo un proceso en cuanto al acceso de la justicia, a una institucionalidad, todavía nos falta profundizar precisamente en aquellos sectores que con ética profesional administran justicia, y son esos operadores de justicia que, si bien es cierto, no podemos juzgar que todos son malos. Existen muy buenos operadores de justicia que administran justicia, que no doblegan frente a su combate contra la corrupción, que no doblegan frente a la aplicación de la norma tal cual lo señala. Marisol, una respuesta concreta por una pregunta concreta. ¿Gustavo Yal debe ser juzgado políticamente? Bueno, la Asamblea determinará si existe responsabilidad frente a lo que se le acusa. Recuerde usted lo que dice el juicio, la razón por qué una autoridad puede ser llamado a juicio político: por inobservancia de sus acciones. Entiendo que hay algunos de los principios a los cuales un sector ha convocado al juicio político a Gustavo Yal, en el que señala sobre el tema de unos concursos. Claro. Miraremos si es que eso que se ha demandado, en efecto, se ha ido por encima de la aplicación de la norma,
porque recuerde usted que estos concursos se hacen con meritocracia, con oposición. Si eso no se ha cumplido, obviamente tendrá que aplicarse la ley. Si es que no existe o no reúnen los requisitos bajo los cuales se argumenta el juicio político, igualmente está en la norma y la ley tiene que igual aplicarse. Claro. En un año que ya entramos ya en un proceso preelectoral, se habla mucho de que Marisol Peñafiel también estaría participando para una dignidad de elección popular. ¿Nos puede comentar si hay esa aspiración, Marisol? Primero, decirle que yo siempre he practicado otra forma distinta del quehacer de la política. Creo que es posible en la política, primero, transparentar. Segundo, creo que el tema de la ética política se la consigue no autodenominándose candidatos ni trabajando para ser candidatos. Nosotros llegamos a un espacio y concebimos e irrumpimos muy jóvenes en la política bajo una concepción. La única forma de que la política tenga otro trasfondo es el servicio. Por lo tanto, yo no me quite el sueño el ser candidata, yo no estoy de candidata, yo cumplo una función y la cumpliré hasta el día que esté con algo que es fundamental, con ética, con honestidad y sobre todo, siempre señalo que esto me permite que cuando esté del otro lado de la línea pueda precisamente utilizar esos instrumentos que te permiten garantizar derechos. Por lo tanto, Patricio, este es un trabajo, la política no es otra cosa que el servicio, la política electoral partidista, estoy en un movimiento en el cual decidí participar. ¿Y si hay una propuesta, usted va a aceptar? Eso tiene que ver con muchos elementos. Es legítimo pero que no lo descarta en todo caso, según su respuesta. Es legítimo que uno puede tener aspiraciones, pero primero hay una organización política que tiene que respaldar. Segundo, uno no puede convertirse en vanidoso y creer que tiene todo el respaldo de la gente y la ciudadanía. Y ahí hay que saber mirar y también hay que saber leer lo que la gente nos dice en el día a día. Muchos creen en las encuestas también, en base a eso se perfilan. Hay mucha gente que está permanentemente en campaña porque han hecho de la política unas empresas de la política, ¿no? Usted los mira, están constantemente en campaña política, constantemente están. Pero de pronto eso que usted dice, encuestas, de pronto no le cae también a usted. En varias actividades políticas que usted ha desempeñado también en la función pública. Una cosa es el quehacer de la política. Yo le señalé, la política es el servicio. El estar en este momento en un espacio público, ¿qué hace uno? Hace política. ¿Hace política para qué? Para que toda la ejecución de la política pública aterrice en el territorio. ¿Cómo no sentirme complacida, por ejemplo, cuando en días anteriores, el día martes, por ejemplo, $1.400.000 entregamos a los gobiernos locales para terminar con la exclusión de sectores rurales que por más de décadas nunca tuvieron agua potable? Eso es política. Fue muy interesante eso, Marisol. ¿Cómo no sentirnos, cómo no fortalecernos cuando a través del Ministerio de Inclusión Social acabamos de suscribir convenios por más de $36 millones para la provincia de Imbabura? Eso es hacer política. ¿Por qué? Porque es para los sectores excluidos, para los grupos de atención vulnerable. ¿Cómo no sentir satisfacción, por ejemplo, cuando tienes un monto de inversión de mayo del 2017 a mayo del 2018 en seguridad social por más de $87 millones en la provincia de Imbabura? ¿Ya? Pero el tema de la política partidista electoral es otra cosa. Creer que estás en el espacio para servirte de ese espacio es lo errado en política. Y yo me refería, por ejemplo, a esas empresas de la política. Es decir, hay gente que no sé cómo trabaja, yo no estoy para juzgar a esas personas, pero constantemente está de candidato, constantemente están en las encuestas, constantemente están en otro tipo de acciones y utilizando esos espacios. Esa nunca será mi práctica política, porque a mí me parece que eso es deshonesto. Me parece que cuando nosotros iniciamos en el quehacer de la política, Patricio, lo hicimos demandando primero mejores condiciones de vida para nuestra gente.
Quien conoce Tanguarín, por ejemplo, sabe que Tanguarín ha sido parte de un progreso, es decir, desde tener las calles de tierra para llegar a tener una calle donde puedas transitar con decencia, donde las necesidades básicas insatisfechas como la ausencia de agua potable, alcantarillado, de luz, no te llegaba, pero habías que pelear. Esas fueron nuestras luchas. ¿Cuál fue nuestra otra lucha? Que la ruralidad no sea vista como que la gente de los sectores rurales no somos capaces de llegar a los espacios tomadores de decisiones. Porque claro, los chagras y peor las mujeres no tenemos capacidad. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a participar y a salir del confort en el que muchas veces uno se encuentra. Muchísimas gracias a Marisol Peñafiel, la señorita gobernadora de la provincia de Imbabura, aquí en Pulso Informativo, haciendo una revisión de lo que ha significado este año de gestión del presidente Lenín Moreno Garcés. Gracias, Marisol, éxitos en su actividad de servicio público.